el ejercicio 26, el cual nos define en el conjunto Z una relación en donde nos dice que x e y se relacionan si 5 divide a x menos y. Nosotros por divisibilidad sabemos que a esta expresión la podemos escribir como x menos y igual a 5 por un k, y que este k pertenece a z. Estas dos expresiones son equivalentes porque es la definición de divisibilidad. En este caso tenemos que probar que esta relación es de equivalencia. Entonces, para eso vamos a empezar con la propiedad reflexiva. Y lo que vamos a hacer acá es recordar la definición de esta propiedad. Esta propiedad nos decía que para todo elemento A que pertenezca a nuestro conjunto es el Z, nuestro conjunto Z, lo que teníamos que probar es que este elemento A se relaciona con el mismo. Ahora bien, fíjense que para la propiedad reflexiva lo único que sabemos con certeza es que tenemos un elemento que pertenece al conjunto. Estaría muy mal empezar la demostración partiendo de que A se relaciona con A, porque justamente es lo que nosotros queremos probar. Entonces, fíjense, para esta demostración nosotros vamos a partir de que para todo A que pertenece a Z, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a tratar de generar la expresión que define la relación. Fíjense, si nosotros tendríamos que expresar A relacionado con A, con nuestra definición de la relación sería A menos A es igual a 5 por un K. Y como A menos A es 0, este K tendría que ser 0. Es decir, si yo puedo expresar A como x menos A igual a 5 por un K, estaría dando la definición de la relación, que es justamente lo que vamos a hacer. Es decir, si yo tengo que A menos A como resultado me da 0, y este 0 yo lo puedo escribir como 5 por 0, y este 0 que ponemos acá es un 0 que pertenece a Z. Entonces, como yo puedo escribir la expresión de mi relación, lo que puedo plantear entonces, y acá vamos a usar la definición de la relación, es que A se relaciona con A. Fíjense que partí de un elemento y llegué a demostrar esto. Vamos ahora a la propiedad simétrica. La propiedad simétrica me decía que para todo AB que pertenezca a nuestro conjunto, que en este caso es el Z, nosotros sabíamos que si A se relaciona con B, entonces lo que tenía que pasar es que B se relacione con A. A diferencia de la propiedad reflexiva, nosotros acá en la simétrica tenemos una hipótesis de la cual vamos a partir. ¿Para qué? Para poder llegar a demostrar esta tesis, que es que B se relaciona con A. Entonces, vamos a partir de nuestra hipótesis. Primero, nombrando a estos dos elementos A y B. Es decir, que para todo AB que pertenezca al conjunto Z, nosotros lo que sabemos es que A se relaciona con B. Ahora bien, por definición de la relación R, ¿qué podemos decir? Que si dos elementos se relacionan es porque el primero menos el segundo es igual a 5 por un K. Es decir, el primero menos el segundo es igual a 5 por un K. Y también sabemos que este K pertenece a Z. Entonces, tenemos que llegar a que B se relaciona con A. Es decir, de alguna manera, trabajando esta expresión, llegar a que B menos A es igual a 5 por un K. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Fíjense, vamos a multiplicar por menos 1 ambos términos de la expresión. Es decir, que si distribuimos el menos 1 en esta parte del igual, nos quedaría menos A más B. Y tenemos que multiplicar por menos 1 esta parte, pero nos conviene que el 5 nos quede positivo, así tenemos la misma representación de esta expresión. Es decir, que el menos 1 lo vamos a poner dentro de este K. Vamos a tener 5 por menos K.
Y fíjense que este menos k es un valor que pertenece a z también. Podemos llamarlo t. Entonces, acá nosotros podemos conmutar, ¿no? Entonces, podemos conmutar y decir que nos va a quedar b menos a es igual a 5 por este t que utilizamos como variable. Entonces, como logramos escribir la expresión de la relación de esta manera, ¿qué podemos decir por definición de R? Por definición de R, si yo llego a esta expresión, es porque justamente B está relacionado con A, que es lo que tenía que probar. Vamos a la última, la propiedad transitiva. Esta propiedad transitiva, a diferencia de las anteriores, definía tres elementos. Para todo A, B y C que pertenezca a Z, ¿qué pasaba acá? Si yo sabía que A se relaciona con B y B se relaciona con C, entonces lo que tenía que demostrar es que A se relaciona con C. A se relaciona con C. Acá también, al igual que en la simétrica, teníamos una hipótesis de la cual partir. Es decir, vamos a partir considerando que esto sucede. Y con eso vamos a tratar de llegar a nuestra tesis, que es que A se relaciona con C. Entonces, ¿cómo empezamos esto? De la misma manera. Vamos a mencionar los tres elementos A, B y C que pertenecen al conjunto Z. Y tenemos que A se relaciona con B y B se relaciona con C. Entonces, ¿qué sabemos por definición de nuestra relación? Por definición de nuestra relación sabemos que vamos a tener, por un lado, lo voy a escribir abajo, A menos B va a ser igual a 5 por K. Y sabemos que K pertenece a Z. ¿Qué más sabemos? Y también sabemos, por la segunda parte de esta hipótesis, que B se relaciona con C. Es decir, que B menos C es igual a 5 por un T. Utilizo otra variable. Y además que este T pertenece a Z. Ahora bien, yo de alguna manera tengo que conseguir, para poder demostrar esto, que A se relacione con C. Si pensamos en la definición de nuestra relación, sería A menos C es igual a 5 por un K. Es decir, fíjense, acá tenemos B y acá tenemos B. Si de esta expresión despejáramos B y reemplazáramos en esta, podríamos ahí empezar a trabajar ya contando con los elementos A y C. Entonces, lo que voy a hacer, fíjense, es justamente ese paso. Voy a despejar, este lo voy a dejar igual y de este voy a despejar B. Es decir, que acá nos va a quedar A menos B es igual a 5 por K, y ya no pongo K pertenece a Z porque lo aclaré en el paso anterior, y acá voy a decir que B es igual a 5T más C. Fíjense que acá despejé B, con lo cual este valor de B lo voy a reemplazar en esta posición. Entonces, al reemplazarlos, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar, por un lado, A menos, y tengo que aplicar el menos a toda esta expresión, menos 5T menos C. Todo esto va a ser igual a 5K. Entonces, vamos a seguir trabajando esta expresión. De este lado del igual me voy a quedar con A menos C. Y este menos 5T lo voy a pasar al otro lado del igual. Es decir, que voy a tener A menos C es igual a 5K más 5T. Y acá lo que puedo hacer es sacar factor común. Saco factor común y me va a quedar que A menos C es igual a 5 por K más T. Entonces, fíjense, este K más T es un valor que pertenece a Z también, que lo podemos llamar W. Entonces, ¿a qué voy llegando? Fíjense, vamos llegando a la expresión de nuestra relación.
Es decir, que A menos C es igual a 5 por esta variable W. Entonces, ¿qué podemos decir por definición de nuestra relación? Como pudimos expresarlo de esta manera, A se relaciona con C. Por lo tanto, ¿qué concluimos de todo esto? Por lo tanto, nuestra relación R es de equivalencia. Es de equivalencia. Entonces, como es de equivalencia, nosotros vamos a poder calcular las clases y el conjunto cociente. Vamos a ver qué forma tienen estas clases. Clases de equivalencia. Vamos a ir con la definición de las clases de equivalencia. En este caso sabemos que la clase de un elemento A van a ser los X que pertenecen a Z, tal que X se relaciona con este valor A que nosotros estamos queriendo calcular la clase. Entonces, vamos a analizar qué significa que X se relacione con A. Que X se relacione con A significa, por la definición de nuestra relación, que X menos A es igual a 5 por K. Y K pertenece a Z. Entonces, como lo que nosotros queremos averiguar al momento de calcular la clase de A son los valores X, vamos a despejar X de esta expresión. X nos quedaría como 5K más el valor de A. Entonces, recuerden en esta instancia el algoritmo de la división. ¿Qué nos decía el algoritmo de la división? Tenemos D, tenemos el divisor, tenemos el cociente y el resto. Fíjense que a este D grande lo podíamos escribir como D por C más este resto R. Esto nos decía el algoritmo de la división. Ahora bien, vamos a calcular algunas clases como para entender el comportamiento que tiene esta variable y cuáles son los valores que vamos a obtener al querer calcular la clase de un número particular. Por ejemplo, vamos a ir a la clase, vamos a marcar la clase del 1. La clase del 1 me dice por definición van a ser todos los X pertenecientes a Z tal que X es igual a 5 por K más 1, ¿no? Porque este A ahora es nuestro 1. Y lo que sabemos es que K pertenece a Z. ¿Cuántos elementos va a tener la clase del 1? Infinito. ¿Por qué? Porque para cada valor que nosotros le demos acá vamos a tener un valor de X distinto. En donde, siguiendo este algoritmo de la división, nosotros vamos a ver que estos X van a ser aquellos que al dividirlo por 5 me den resto 1. 1 termina siendo el resto. Entonces, de todas las clases que nosotros vayamos a sacar, el valor de X va a ser un valor tal que al dividirlo por 5 me dé un resto de los posibles que tengo al dividirlo por 5. Entonces, si nosotros pensamos en restos posibles de la división por 5, ¿qué podremos decir de los restos posibles en la división por 5? De los restos posibles ya sabemos que estos restos van a estar dentro de un conjunto que va a estar el 0, uno de los restos posibles, el 1, el 2, el 3 y el 4. No hay más restos posibles. ¿Está bien? Entonces, siempre vamos a caer en alguno de estos casilleros. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a hacer, si nosotros queremos calcular la clase del 6, fíjense lo que vamos a hacer ahora, la clase del 6 me dice, van a ser los X que pertenezcan a Z, tal que X es igual a 5K más 6 y K pertenece a Z. ¿Estamos bien? Vamos a analizar esta expresión. Si la podemos escribir de otra manera.
x es igual a 5k y a este 6 lo puedo escribir siempre y cuando pueda separarlo en cantidad de veces 5, ¿no? En este caso voy a tener 5 más 1, a este 6 lo puedo escribir como 5 más 1. Entonces vamos a sacar factor común 5 de estos dos. X es igual a 5 por k más 1, ¿estamos bien? Más 1. Ahora, este k más 1 es un valor que pertenece a z también. ¿Estamos bien? Entonces, caímos de nuevo en esta expresión con el algoritmo de la división y nos quedó similar al que tenemos en la clase del 1. ¿Por qué? Porque justamente la clase del 6 va a coincidir con la clase del 1. ¿Por qué es esto? Porque al dividirlo por 5, fíjense, acá voy a marcar de nuevo, al dividir este número por 5, el resto me da 1. ¿Con qué otra clase creen que va a ser igual? O sea, hasta ahora ya sabemos que estas dos clases, la clase del 1 va a coincidir con la clase del 6. ¿Con qué otra clase va a coincidir? Van a coincidir estas dos. Con todos aquellos números que al dividirlo por 5 tengan resto 1. Como por ejemplo puedo poner la clase del 11. ¿Estamos bien? Entonces, si pensamos en la cantidad de clases, vamos a tener un montón de clases, porque tenemos un número A que pertenece a Z, y que en cada una de ellas van a estar aquellos números que en la división por 5 me den o resto 1, 0, 2, 3 o 4. ¿Está bien? Fíjense, si yo quiero calcular la clase del 0, y vamos a escribir la definición, la clase del 0 van a ser los x que pertenezcan a z, tal que x es igual a 5k más 0 y k pertenezca a z también. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Que en esta clase van a estar los x que al dividir por 5 me den resto 0. Es decir, que la clase del 0, ¿con quién más va a coincidir? Si pensamos, ¿quiénes dan resto 0 en la división por 5? Bueno, la clase del 10, ¿no? ¿Cuál más? Podemos decir la clase del 5. ¿Está bien? Entonces, si así podemos seguir dando clases. Es decir, que ¿cuántas clases distintas vamos a poder encontrar? Tantas como restos tenga al dividir por 5 en este caso. Es decir, la clase del 0, 1, 2, 3 y 4. En forma genérica, nosotros acá ya encontramos la expresión que define a cada una de las clases. Tenemos acá que la clase de A van a ser los x, tal que x es igual a 5k más a. Entonces vamos a tener tantas clases distintas como restos tengamos en la división por 5. ¿Por qué? Porque acá nos decía que 5 divide a esta diferencia. Ahora bien, ya vimos las clases, podemos pasar lo que es nuestro conjunto cociente. Este conjunto cociente nos decía que íbamos a tener nuestro conjunto dividido la relación, que en este caso la relación es R. El conjunto cociente tenía la particularidad de que todas las clases que coloquen tenían que ser representativas, es decir, que si yo decía que la clase del 1 era igual a la del 6, tenía que elegir algún representante de clase, o al 1 o al 6, lo mismo con la clase del 0, la clase del 0 o la clase del 10. No podía poner la clase del 0 y la del 10 dentro del conjunto cociente. Entonces, si pienso en la cantidad de clases distintas que voy a tener, fíjense que podría directamente nomenclar la clase del 0, la clase del 1, la clase del 2, del 3 y del 4, o también podría decir, esa es una de las formas, vamos a escribirla, esto va a ser la clase del 1, la clase del 2, me falta la del 0, la clase del 3, voy a colocar la clase del 4 y la clase del 0. Que elegí estos valores porque quería. Acá podía elegir en vez del 1 a otro representante de clase, la clase del 6 podría decir, pero solo lo tengo que poner una sola vez.
O también nosotros podemos escribir a esto como que van a ser las clases X tal que X pertenece justamente al conjunto de restos que tenemos en la división por 5. 0, 1, 2, 3 y 4. Fíjense que acá tenemos clases infinitas y un conjunto cociente finito. ¿Estamos bien?